similitudes con Argentina no solamente tienen que ver con eso, sino que la gran lucha, y bueno, acá lo saben mucho más que yo, es en la Argentina, por la puerta de salida de la cocaína del sur de Sudamérica a Europa. En Ecuador, por la puerta de salida de la cocaína del norte de Sudamérica, es decir, Colombia, Venezuela, a Estados Unidos, costa oeste. Es decir, mientras un gramo de cocaína cueste en Sudamérica, en Ecuador, en las calles de Bogotá, $1, y en Nueva York o en Barcelona $100, esa es la proporción, claramente ahí hay $99 para que todo esto suceda. Pero, ¿sabes por qué? En el medio. Que es increíble, Luis. El tema es que el precio de la cocaína en el mundo está basado ¿en qué? En las penas. En las penas que dan los estados en su código penal. ¿Por qué? En Australia, ¿cuánto sale un kilo de cocaína? $250.000. Un kilo de cocaína en Australia. O sea, $250 el gramo. ¿Cuánto sale acá comprar un kilo de cocaína? Yo quiero comprar un ladrillo de cocaína puro, sellado con el famoso delfín de Castedo. ¿Sabe cuánto sale? $10.000. ¿Cómo puede ser que en Australia valga 250.000? Lo dijiste vos. En Europa 120.000 o 150.000. En Estados Unidos entre 100.000, depende de la pureza, y $120.000. Hay un mercado, obviamente, que el mundo tiene, que es el narcotráfico, y se nota en Ecuador cómo está manejándolo. Hablamos de dinero y bueno, hay que seguir la ruta del dinero, ¿no? Cuando hablamos de 200, $300.000, $400.000, para eso está la Unidad de Información Financiera. Eso tiene que ver con la fuerte presencia de un Estado para seguir esa ruta del dinero. Y bueno, y hay que remarcar el tema de la dolarización. Eso podría pasar en la República Argentina si se dolarizara. ¿Por qué? Y porque vos fíjate que en la Argentina hay una informalidad del 30, del 40%, donde se manejan los pesos negros. Imagínate que ahí mismo se manejen dólares que pueden entrar y salir a través de las fronteras. Bueno, ese es el caldo de cultivo que hizo crecer estos grupos en Ecuador. A todo esto, el estado de situación lo estamos observando, no solamente por lo que puntualmente ocurrió en un canal de televisión, en universidades, también en un centro comercial. Bueno, el gobierno intenta tomar el control, con las Fuerzas Armadas volcadas enfrentando a estos grupos violentos. La madurez política hizo que todas las fuerzas se encolumnaran detrás del presidente Noboa. Y hubo un mensaje que a muchos les llamó la atención, de Rafael Correa, ¿no? Diciéndole, no ceda, presidente. Desde Europa, desde el exilio prácticamente, que está Rafael Correa. Recordemos que Daniel Noboa gobierna desde hace 2 meses. Con anterioridad gobernó un presidente que no terminó su mandato, pero antes estuvo el delfín de Rafael Correa, Lenín Moreno, que para Correa fue una traición, cambió algunas reglas de juego. Con una campaña violenta, una campaña electoral violenta donde mataron a un candidato. Bueno, exactamente. Es decir, en el Ecuador han circulado prácticamente los 2 sectores del espectro político, de los polos de la polarización ecuatoriana. Ahora, es una situación muy compleja, muy compleja. El presidente Noboa, el más joven, como decíamos recién, en su campaña electoral tuvo como columna vertebral y con eso ganó el balotaje, le ganó el balotaje a una correísta precisamente, tratando de emular el ejemplo de El Salvador. Y cuando se hizo cargo hace 2 meses, comenzó a tomar algunas medidas que alteraron cierto orden, que había orden entre comillas, sí, orden mafioso. Inquietaron. Claro, inquietaron. Empezamos a trasladar presos en las cárceles, a romper esos esquemas. Compararlo con Rosario, lo que hace Puyaro. Lo que hace Puyaro. Lo que dice Luis, es tal cual lo que hace Puyaro en Rosario. Acomodar, reacomodar, darle un orden a lo que no lo tenía, porque te quiero decir que las cárceles en Argentina son un desastre. Están en manos... Claro, ¿cómo hacer? Mira, un agente penitenciario puede cobrar 350.000 pesos en la mano. Vos tenés ahí, yo por qué te comparé Guille Cantero y Líndor Alvarado. Están presos los dos, sí, pero con una escalada de violencia brutal, que tiene casi 300 muertos por año en una ciudad sola que es Rosario. Esos tipos ganan por año millones y millones de dólares. ¿Cómo hace una gente? No, esto no se hace, esto no lo toco. Bueno, así empieza la cosa. Siempre se contaba... Gato Bala. Claro. Siempre que se contaba que en Colombia, por ejemplo, en las peores épocas, la opción que se le daba a un alcalde... A ver, el narcotráfico con esos $99 o más, si es Europa o Australia, el destino de la droga, va armando la ruta. No gasta un peso más allá de la ruta necesaria para poder transportar la droga y que salga tranquila.
Ahora, si hay un alcalde, un comisario o lo que fuere, un juez en el medio de esa ruta, la opción que le dan es X millones de dólares o la muerte de tu familia. Sí. Es muy difícil tomar una opción ahí. La pregunta es, si más allá de la decisión política y la firmeza que ha mostrado el presidente Daniel Noboa en estas primeras horas posteriores a las imágenes que estamos viendo, ¿cuánto puede durar esa calma, si se quiere, más allá de tener algún rebrote o alguna situación excepcional de muchísimo cuidado? Digo, ¿cuánto puede durar? ¿Cuánto resiste un gobierno y las Fuerzas Armadas embistiendo contra estos grupos narcocriminales en las calles? Y es muy complejo porque se calcula que pueden ser cerca de 10.000 personas las vinculadas a estas bandas. Es mucho. Es un ejército. Es un ejército. Ahora, bastante... Dispuesto a todo, ¿eh? Sí, dispuesto a Tienen todo. reglas. Bastante informal. No es casual que las dos, el ejemplo argentino lamentable, nuestra querida Rosario, y lo que está sucediendo en Ecuador, acontezcan en puertos. No es casual. Un puerto, el de Guayaquil, con gran comercio con los Estados Unidos, enorme comercio con los Estados Unidos, y el puerto de Rosario, enorme, un hub, un centro de exportaciones hacia la Unión Europea principalmente. Carlos, ¿qué hay de estos dos narcocriminales que son los que tienen el poder, estando en prisión o desde afuera de un penal? Mirá, yo repasaba un poquito, creo que tenemos las imágenes de los dos para poner en algún momento, tenemos las fotos. Yo repasaba un poco los historiales de los dos. Adolfo Macías, alias Fito, es quien está preso o estaba preso desde 2011, condenado a 34 años de cárcel. Perdón que hago el paralelismo. Acá tenés a Guille Cantero de los Monos, condenado a 120 años de cárcel, preso en Marcos Paz. Ahora, hablemos de su rival, que también se fugó de la cárcel en Ecuador, y es ni más ni menos que Fabián Colón Pico, alias el Salvaje, también preso, entre otras cosas, por intentar asesinar a una fiscal. Entre los dos, Edu, me pedías referencias, uno representa, mira, ahí los tenés. Ahí estamos. El de la izquierda es Fito, el de la derecha es el Salvaje, uno representa, los dos representan a cárteles del narcotráfico mexicanos, uno a Jalisco Nueva Generación y el otro al cártel de Sinaloa. Enemigos respectivamente. Son también. como franquicias de carteles mexicanos en el Ecuador. Tal cual. Una cosa así. Tal cual. Financiados, estos dos, financiados por el narcotráfico, manejan gente armada. Dice Luis, un ejército de 10.000 tipos en la calle sin ningún tipo de código ni reglas, completamente armados. Estos jóvenes, se notaba por los movimientos, completamente utilizados, ¿no? Sí. Por grupos Lo que torna verdaderamente armados. Torna mucho más peligrosa la situación. Claro, claro. Imagínate Porque en este estudio... mano de obra que está dispuesta a todo, en este caso, Sí. para ejecutar un golpe a un canal o a cualquier organismo. Imagínate en este estudio entra una patota porque realmente completamente descontrolada, sin demasiada, se veía que no tiene mucha experiencia militar, nada. Sí, muy precaria la manera en la que toman a cada uno de los trabajadores y les muestran los explosivos, pero a la vez, claro, para quien está en esa situación, no se sabe cómo termina. Hay un evento algo de esta naturaleza. que es muy típico de los países andinos, el cartucho de dinamita. Acá no se parece algo muy extraño el cartucho de dinamita. Tanto en Bolivia como en Perú, en el Ecuador, cuando hay manifestaciones, muchas veces están protagonizadas por los mineros, y los mineros, que son una fuerza que generalmente lucha mucho por sus derechos, protestan con cartuchos de dinamita. Lo que hace esas manifestaciones Bueno, a veces preferís que el que actúe sea un profesional, ¿no? Como bien decís vos, ahí estos muchachos por ahí, Sí. con las granadas. Por con ser eso, con saber inexpertos, conocer, por claro. no conocer el No, manejo increíble. de determinado tipo de explosivos. Daniel Noboa prometió y tenía como ejemplo que Ecuador iba a seguir el camino de El Salvador, del presidente Bukele, que para algunos, en el límite de lo que establece la Constitución y el respeto a los derechos humanos, ha realmente combatido a las maras salvadoreñas. Sí. Algunos dicen que está en el límite, otros dicen que cruzó el límite. Pero es un ejemplo que para muchos países de América Latina por lo menos llama la atención y muy fuerte. Con esa promesa ganó las elecciones Daniel Noboa, transformar a Ecuador en un nuevo El Salvador. Ahora, hay una gran diferencia entre luchar contra las maras, que son mucho más organizadas, visibles e identificables, las
que serían las patotas, la mafia salvadoreña, que contra los grupos del narcotráfico, ya sea de Ecuador o de Colombia, Sí. que son más difíciles de entender. Ahora, Luis, hay una diferencia y quizás tiene que ver en cómo es el estado de situación inicial, tanto de Ecuador como de El Salvador, pero la forma decidida en la que Bukele desde el primer minuto de gobierno actuó sin miramientos. Sí, y además... Digo, era el mensaje previo y desde el que asumió sin dejar un segundo de respiro para los grupos armados. Y las maras, aunque parezca una nimiedad lo que te voy a decir, algo superficial, son más identificables. Y ahí está precisamente lo que te digo de la línea. En El Salvador, si vos, por parecerte un mara, por los tatuajes, ya ibas preso. Aquí en el Ecuador es más complicado, no hay demasiada... Sí, grupos más anárquicos. Más anárquicos, desorganizados. Las maras eran estructuras casi militares, entonces vos sabías contra qué luchar. Conozcamos a los dos líderes más poderosos, se puede decir, Carlos, Claro. De los grupos narcocriminales a los que hacemos referencia. Tenemos que decir que después de la fuga de ambos, los dos son enemigos. Ya te vamos a contar quiénes son cada uno. Con la fuga de ambos, de penales, de dos penales que están distanciados, uno en las afueras y otro en Guayaquil, los dos se terminan fugando con la colaboración seguramente de agentes penitenciarios. Pero vamos a ver quiénes son cada uno de los dos líderes vinculados al narcotráfico más peligrosos de Ecuador y que hoy están en la calle. Y nadie sabe dónde están. Vamos con este primero. Este es Adolfo Macías Villamar, alias Fito. Este está vinculado al cartel de Jalisco, cartel mexicano vinculado al narcotráfico. Es el cabecilla, acá lo podemos llegar a vincular como si fueran los monos, pero lo llevamos a Ecuador y son los choneros. Se fugó, como dijimos, de la prisión de Guayaquil, estaba preso desde 2011 con una condena de 34 años de prisión por varios asesinatos y delitos vinculados al narcotráfico. Hay un detalle importante para mencionar, que es que yo lo pongo a la par con Guille Cantero de los Monos, que está condenado a 120 años de cárcel, preso en la cárcel de Marcos Paz, una de las de máxima seguridad, y que vos tenés que tenerlo bajo resguardo, en un lugar aislado y sin comodidades. Este tipo tenía todas las comodidades en la... Recordemos que Noboa votó con un chaleco antibalas. Sí, sí, sí. Recordemos que Noboa fue amenazado de muerte. Y hubo un candidato asesinado Claro, en la entonces, campaña. ¿qué quiero decir? Vos querés decir que algo tenía que pasar. No, es que si esto no pasaba, si los tipos seguían en la comodidad, vos tenés 34 años de cárcel. De 2011 a la fecha, tenés que pasar 34 años preso. No se había fugado. Estamos hablando de Fito Macías. Si los dos capos narcos más importantes del país se acaban de fugar, es porque algo interno está pasando y alguien tiene que pagar el costo. Un dato interesante que hay que chequearlo, hay que chequearlo bien, pero algunos medios del Ecuador sostenían anoche que una vez detenidos los delincuentes, ahora llamados terroristas por el presidente, por todo el sistema político ecuatoriano, han sido calificados de terroristas, se descubrió que las armas que portaban en el ataque al canal eran pertenecientes al ejército peruano. O sea, el apoyo externo Pero es parece más que importante. eran robadas, sustraídas al ejército Esto peruano. pasa en todos los países, ¿no? Exactamente. Esto Pero pasa en bueno, todos los países. por esa razón y otras más, también para evitar que los caponarcos se cambiaran de país o se trasladaran ahí, la presidenta del Perú cerró las fronteras con Ecuador. Anoche estuvieron cerradas las fronteras con Ecuador. Bien. Luis, gracias. Al contrario, Por haber venido. un gusto.